Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Finanzas con Paola Ángel. Esta noche les vamos a hablar sobre mercados de capital y para ello tenemos unas invitadas súper especiales. Contamos con la presencia de Carol Acuña, quien es contadora pública, especialista en legislación financiera. Muy buenas noches para todos. La doctora Dayana Fonseca, quien es contadora pública, especialista en inteligencia de mercados. Contamos también con la presencia de la doctora Angie Sierra, quien es contadora pública, especialista en administración financiera, y la doctora Arlenis Fonseca, quien es economista con maestría en desarrollo económico. Muy buenas noches y bienvenidas. Buenas noches, doctora Paola. Bueno, todos los empresarios han estado ahora con el tema de mercado de capitales, sabemos que es una forma como de invertir, sabemos que ayuda al desarrollo económico, pero queremos saber en qué consiste el mercado de capitales. Entonces, doctora Arlenis, ¿qué nos puede decir sobre en qué consiste el mercado de capitales? Este es un mercado que fomenta el desarrollo financiero de las empresas de un país, ya que a través de este mercado se realizan compras y ventas de títulos valor que son representativos de activos financieros de una empresa y que son utilizados en la bolsa de valores, por lo cual se obtiene financiación para impulsar la productividad. Eso quiere decir que el mercado de capitales es fundamental para el desarrollo económico de toda nación. Un ejemplo claro que podemos ver del mercado de capitales es el de acciones, las cuales son títulos valor de una empresa que son emitidas para generar liquidez para la ejecución de un proyecto planteado. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿en qué consiste o digamos, para qué sirven los mercados de capitales? Doctora Angie, ¿nos puede colaborar diciéndonos para qué sirven estos mercados de capitales? Claro que sí, doctora Paola. Los mercados de capitales sirven para conectar las unidades excedentarias que financian hoy las necesidades de dinero que tiene la compañía a largo plazo. La característica diferencial de estos mercados lo constituyen el grado de permanencia de capital. Cuando una empresa acude al mercado de capitales para vender acciones o deuda, lo hacen para conseguir recursos que luego invierten en proyectos que tienen generalmente una maduración a largo plazo y necesitan, por lo tanto, ser financiados con capitales permanentes. El principal objetivo es permitir una continua y ordenada compra y venta de títulos. Para las empresas es una forma de obtener financiamiento ampliando las fuentes de su capital. El mercado de capitales tiene unas ventajas. Una de ellas es que para las empresas el mercado de capitales ofrece la posibilidad de obtener fondos a intereses menores que los que requiere un préstamo. Igualmente también tiene riesgos, entre ellos está que cuanto mayor ganancia ofrece potencialmente un activo, mayor es el riesgo que se corre de perder la inversión realizada. Ok, muchas gracias. Entonces, en esto hablamos de que en los mercados de capitales se ven títulos valor que se comercializan. ¿Cuáles serían estos títulos valor que se comercializan en el mercado de capitales, doctora Arlenis? Bueno, a continuación mencionaré 10 títulos valores que conforman este mercado como tal, que son las acciones, los bonos, los papeles comerciales, los certificados de depósito de mercancía, cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización, cualquier título representativo de capital de riesgo, los certificados de depósito al término, las aceptaciones bancarias y las cédulas hipotecarias y por último cualquier título de deuda pública. Entonces hablamos de que hay formas de invertir. Entonces, ¿cuáles serían estas formas de invertir? Yo creo que todos estamos súper interesados en saber cómo se puede invertir. Doctora Carol, ¿qué nos puede decir sobre formas de invertir en el mercado de capitales? Bueno, doctora Paola, le voy a hablar de 3 formas que son las más importantes para invertir en los mercados eficientes o en los mercados de capitales, como venimos hablando. Uno es el bid and hold, que significa comprar barato y mantener. Es otra forma de decirlo, es comprar cuando nadie quiere hacerlo y mantenerlo comprado. Esto quiere decir que se mantiene lo comprado, pero se pueden vender las suscripciones en ampliación al capital.
El pánico bursátil es una buena señal de comprar para quien esté en este método. Este método es utilizado a largo plazo. También vamos a hablar del método del surfeo, que es el método que mira la rentabilidad un año. Esto quiere decir que este método es cuando uno literalmente surfea en el alza de las olas, o sea, como sabemos, el mercado de capitales sube y baja, hace una especie de olas y es cuando este método es eficiente, es decir, que alcanza una tendencia. Este método es utilizado en un plazo entre 6 a 3 años. También vamos a hablar del método Tarder, este opera en plazos de horas o días o a mucho tiempo, semanas, ¿sí? Operan en ambientes volátiles, o sea que cambia la variación con facilidad, por lo que son poco predecibles con tendencias menos definidas. Esos serían los tres métodos con los que más se trabaja en el mercado de capitales. Entonces, en mercados de capitales hablamos como mercados financieros, ¿sí? Entonces, según nos dice la doctora Carol, hay para que los que tienen la oportunidad de mantenerse, los que quieren arriesgar su dinero y los que lo quieren hacer en el menor tiempo posible. Doctora Angie, en este mercado financiero, que es más como el tema de invertir, de divisas, ¿qué se intercambian en estos mercados financieros? Bueno, el mercado financiero permite el intercambio de casi cualquier instrumento que pueda cotizarse. Entre los valores financieros se pueden intercambiar en un mercado, entre los mercados que se pueden intercambiar está las divisas, los índices, las criptomonedas, letras del tesoro, bonos, fondos, entre otros. También se incluyen derivados como los futuros activos subyacentes o contratos por diferencias de estos y otros instrumentos. En los llamados mercados de capitales se mueve el dinero necesario para financiar e impulsar compañías e ideas. Los mercados financieros son tan diversos que es muy probable que esté involucrado en uno sin siquiera estar consciente. Cada vez que vas de viaje e intercambias tu moneda por otra divisa local, participas en el mercado financiero de las divisas, también conocido como Forex. Si alguna vez has adquirido bonos del Estado, también estás participando en el mercado financiero. Y si has pedido una hipoteca o invertido en un plan de pensiones, eres parte de un mercado financiero. Es una forma muy dinámica. Todos podemos participar en el mercado financiero, lo que vemos. Así es. De acuerdo a esto, en estos mercados financieros existen unos principios, ¿sí? Uno de esos principios es uno llamado el poder de las buenas ideas. Doctora Dayana, ¿qué es el poder de las buenas ideas? Buenas noches. El poder de las buenas ideas es el poder adquirido que le das a una idea que tú tienes en un determinado momento o en un lugar. ¿Cuál es el principio y cuál es el valor que se le puede agregar a las buenas ideas? Pues es muy fácil. Hoy en día, con toda esta situación, la volatilidad de los mercados, la alza y la caída de muchos precios de unos u otros, nos han dado ideas que uno dice pueden sonar absurdas, pero de cierta manera son ideas que nos generan valor. Un ejemplo práctico, un ejemplo bueno, ¿cuál es? El relativo o el correspondiente a la necesidad de crear una necesidad, y me perdonarán la redundancia. Ejemplo, es totalmente necesario que nosotros utilicemos una pasta de dientes que sea explícitamente para la sensibilidad de las encías o para que nos blanquee más los dientes o para determinadas cosas. Realmente no. Nosotros necesitamos una pasta de dientes que nos limpie y nos elimine la caries. Pero existen buenas ideas de grandes personas que nos dicen, ven acá, yo te puedo crear a ti la necesidad de que utilices algo más. ¿Por qué? Por un valor adquirido. Ese valor adquirido es de un bien al cual nosotros podemos colocar un título, ¿sí? Un ejemplo claro está en el buen nombre. El nombre que se le da a una marca, a una empresa o a determinado proyecto.
farmacias, por ejemplo, muchos vamos a la droguería y escogemos una marca, Bayer. ¿Por qué conocemos Bayer? Porque la hemos escuchado a través de los años y sabemos que es una buena marca. Entonces, es el valor agregado que tiene esa marca. ¿Por qué? Porque desde el principio esa idea se generó en una persona, en un individuo, y se le dio un valor específico respecto a otros productos. Muchas gracias. Retomemos el tema de los principios porque hay varios. Entonces, doctora Angie, ¿qué otros principios tienen las finanzas corporativas? Bueno, en las finanzas corporativas existen muchos principios. Uno de los más principales pienso que es el principio del intercambio trade-off entre el riesgo y el rendimiento. También está el principio de la diversificación, el principio de costo de oportunidad y, como lo nombró ahorita la doctora Dayana, el principio del valor de las buenas ideas. Bueno, voy a hablar de dos de esos principios. El principio de intercambio trade-off, existe una relación entre el riesgo y el rendimiento. Lo normal es encontrar individuos que tengan aversión al riesgo. Si un individuo va a aceptar mayor riesgo en una inversión, demandará un premio más alto en forma de un rendimiento esperado. En el principio de la diversificación, funcionan las finanzas como una especie de balanza, que si invertimos todo nuestro dinero en una sola acción, jugamos el todo o a nada. Okay. En el principio de las buenas ideas, como lo decía la doctora Dayana, es un principio a mí me parece muy importante y que se ve mucho. Entonces, sobre este principio, desde su perspectiva profesional, doctora Dayana, ¿por qué conviene hacer inteligencia de mercados en relación al poder de las buenas ideas? Bueno, realmente es una pregunta muy interesante y es una respuesta que nos lleva a pensar más allá. La inteligencia de mercado nos dice no hagas productos, no saques productos a la ligera para vender a un mercado cualquiera. La inteligencia de mercado nos dice enfócate. Entonces, ¿qué nos dice la inteligencia de mercados? Debemos hacer un estudio, un contexto y un análisis de la población a la cual nosotros nos vamos a dirigir y sobre qué idea nos vamos a plantear. Sobre el principio de esa idea vamos a organizar el mercado, la segmentación del mismo, el producto, la publicidad, el diseño, todo tiene un orden y una razón de ser. Si yo tengo una idea, y se los voy a colocar de ejemplo, Coca-Cola, es una de las compañías más grandes a nivel mundial. Si yo tengo una idea y Coca-Cola me dice, según inteligencia de mercados, es algo que nosotros casi no escuchamos, ¿verdad? La inteligencia de mercados es algo que a veces pasamos relativamente por alto. Pero ¿cuál es la importancia de hacer inteligencia de mercados y unir esa inteligencia de mercados con el mercadeo? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿El mercadeo qué tiene que ver con la inteligencia de los mercados? Pues yo les digo una cosa, la inteligencia de los mercados nos dice que si la unimos, si la tomamos de mano con el mercadeo, nos da grandes resultados. Coca-Cola es una de las compañías que sabe más eso. Pepsi es otra, y entre otras muchas que podría demorarme toda una hora explicándose. Pero vamos a hablar de Coca-Cola, que es como la más importante. Coca-Cola nos dice, vamos a sacar una publicidad, pero quiero que inteligencia de mercados me diga qué está ahorita de moda, qué está en tendencia, qué es lo más importante en este momento. Entonces, si habláramos de esta pandemia, de la pandemia actual, ¿qué diríamos? Coca-Cola sacó una nueva publicidad que creo que ya muchos la han visto. ¿Qué nos dice esta? Sacó la publicidad para que estuviéramos en casa, pero que pudiéramos tomar Coca-Cola. ¿Por qué? Porque según ellos, según la inteligencia que se le hizo, quedarte en casa es compartir con tu familia, con tus seres. ¿Y qué se coloca en una mesa cuando compartes con tu familia? Según Coca-Cola. Coca-Cola. Totalmente de acuerdo, doctoras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú unes esas cosas, se crean grandes publicidades, pero objetivas. Publicidades que van de la mano con el mercado, con la inteligencia de hacer un estudio de mercados. Es digamos como lo más importante y relevante de tener en cuenta este tema para muchas otras cosas, no solo para publicidad, también para proyectos, infraestructura, financiera, entre otros.
Entonces es más como el orden de hacer un buen mercadeo, podemos decirlo así. Tiene Exacto. mucho que ver. Por ejemplo, la doctora Angie nos hablaba mucho acerca de la importancia de las diferentes de los diferentes métodos que hay para entrar en la bolsa de valores. La doctora Arlenis nos hablaba de lo mismo, de las diferentes ofertas. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Inteligencia de mercados, saber en términos colosales qué está punteando, qué es lo más importante en este momento para nosotros tomar con inteligencia esa decisión y poder ingresar a los mercados con una buena base y no de pronto que nos pase lo que le ha pasado a muchas personas que ingresan y cuando están en un momento de crisis venden las acciones al precio más económico porque no saben qué hacer. Entonces es importante utilizar esta inteligencia de mercados en evaluar cada uno de los temas y su importancia dentro de la bolsa de valores o las finanzas corporativas, como nos lo explicaba la doctora Angie. Claro. Doctora Carol, de lo que nos acaba de decir la doctora Dayana, ¿qué otro ejemplo nos puedes dar desde su perspectiva profesional? Hola, buenas noches. Qué pena que se me entrecortó la señal del internet. Regálame un segundo, doctora Pau, estoy ya. Bueno, entonces estamos hablando de las buenas ideas. Bueno, entonces vamos a hablar, un ejemplo, pues, ya como le decía la doctora Dayana, creo que fue muy explícita al decirlo, pero pues podemos hablar del caso de las patentes, que es la habilidad, ellos tienen la habilidad de mantener los derechos exclusivos sobre una manufactura de un producto, el cual puede aumentar el activo, ¿sí? El valor del activo. También las buenas ideas o las nuevas ideas pueden basarse en la forma de mejorar las prácticas de los negocios o el marketing, ¿sí? Casos de éxito lo vemos en las franquicias que actualmente están vigentes en el gusto de los consumidores. Como por lo menos podemos hablar de Vélez. Vélez es una franquicia que ha pegado muchísimo, que ha vendido a muy buen costo y ha subido muchísimo sus ventas en cuanto a bolsos, en cuanto a zapatos, correas, carteras. Es una muy buena franquicia a nivel nacional y a nivel internacional. Es del gusto de los consumidores, aun cuando fueron creados como negocio de hace muchos años. También es el caso, como mirábamos últimamente, de Mario Hernández, que como pudimos ver, en el caso de la pandemia, estuvo quieto y hasta ahora abrió su fábrica nuevamente. Son franquicias que se han mantenido con sus ventas y con sus valores. Son franquicias muy buenas y todo se debe al marketing y las prácticas de las buenas ideas o de las nuevas ideas, como lo dice al principio. Ok, muchas gracias, doctora. Hablamos, aparte de este principio y los principios que nos nombró la doctora Angie, entre ellos había uno del que no hablamos todavía y es el principio de costo de oportunidad. Doctora Arlenis, ¿nos puedes hablar del principio de costo de oportunidad? ¿Qué es este principio? Este principio es el coste de alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Es decir, que el coste de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de recibir o presentan un coste por el hecho de haber elegido la alternativa posible. El coste de oportunidad en las finanzas empresariales hace referencia a los recursos que podríamos ganar si pudiéramos trabajar todo nuestro dinero como tal. Un ejemplo claro sería el dinero que dejamos en una cuenta sin remuneración, podríamos tenerlo en un depósito al 3%. Este 3% como tal sería el coste de oportunidad de todo nuestro dinero. Ok, muchas gracias, muy interesante. Vamos a hablar, y yo quiero saber, vemos que la doctora Dayana tiene muy buenas ideas sobre el poder de las buenas ideas. Entonces yo quiero saber, o queremos saber, qué es lo más relevante de darle valor a las buenas ideas.
Bueno, realmente lo más relevante y lo más importante que encontramos es el buen nombre. Ya lo decía la doctora Carol. Realmente tener la posibilidad de tener tu marca posicionada frente a otra puede ser igual, puede ser similar, pero tenerla posicionada frente a otra te da la diferencia. Hemos visto a través de los años y a través de la historia que Coca-Cola y Pepsi han peleado toda su vida. En 1942, todos sabemos la tragedia publicitaria que casi lleva a la quiebra a Pepsi por crear una competencia directa contra Coca-Cola, que también obviamente afectó muchísimo a Coca-Cola porque, bueno, nosotros sabemos toda esa historia, ¿no? Éxito frente a Pomona, Jumbo, Paraíso, entre otras marcas, Vélez contra Mario Hernández, a pesar de que son grandes marcas que nosotros recordamos, que mucha gente compra, que mucha gente utiliza, pero una marca tiene una diferencia, una marca tiene algo especial, una marca hace que cueste más. Vélez tiene un promedio de sus bolsos de 400,000, 500,000 pesos, bolsos que son de muy buena calidad, bolsos que son de pues se mantienen en el mercado. Pero si nosotros lo comparamos frente a un bolso Mario Hernández que cuesta 1.000.000, 1.200.000, 1.800.000, obviamente que para las personas de pronto de recursos promedio, pues siempre vamos a preferir la marca Vélez. Pero para otros, Mario Hernández genera estatus, genera, digamos que una diferencia social. Es eso lo que es el buen nombre, el Good Name, que nos recuerda la importancia de mantener una marca, de posicionar esta marca frente a otros. En las finanzas corporativas, la bolsa de Estados Unidos es la que más nos suena, la bolsa de Nueva York, la bolsa de España, la bolsa de Europa. Son bolsas que generan gran importancia a nivel mundial. Esto es lo que le da el valor a una idea. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Hoy hablamos sobre mercado de capitales. Yo espero que todos estén claros, que puedan tener nuevos conocimientos. Gracias a las doctoras por haber participado, por enseñarnos un poco de su conocimiento. Muchas gracias y los esperamos próximamente. Gracias, doctora Paola, por tenernos en cuenta en su programa. Que estén muy bien a todas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.